Futiri lunes tunka pusiruna kasarakipanaka noviembre pasitja. Amtatarakini wa papataka kimsa tunka pes kamaranaka tupah kataria chichilana hiwayawi pata. Hayukat kamawaka isapeñas markan hakuna imani wakis awilgaja amtatas karaki. Papataka kimsa tunka pes kamaranaka tupak katarin hiwoi paja amtatani wahach wakisht awinakampi peñas marcana kaukantaja españoles akenakaja hiwaya wayapki jutiri lunes tunka puse ronaka sarajkani noviembre paxita patunka provincias marcana kau hiktaptapjani peñas marcana allanta ñataki foro internacional de diversidades culturales akawakist awinjai katasipjariwa pueblos indígenas suramérica marcana kata sasaujawilt awayi viceministro de descolonización Félix Cárdenas. La Federación Departamental de Tupac Katari de La Paz ha convocado a todas las provincias para asistir a peñas. Tenemos actividades diferentes, el tema de la Casa de la Sentencia, el Museo de la Memoria Tupac Katari, inaugurar el tema de la UNASUR sobre las diversidades culturales, el encuentro continental de despatriarcalización que también lo inauguraremos allá. Entonces es una serie de incluso ceremonias que se va a hacer desde las 7 de la mañana. Pueblos indígenas Suramérica marcana kata hiktapta winja amtatawa untasiñapa sarawinakapa ukamaraki hakawinakapa wakisiwa untasjañasa kauqa pueblos indígenas marcana casa hakasktan sasau qaranchawayi viceministro Cárdenas. Este tema del UNASUR se trata de saber cuántos pueblos indígenas existen en todos los países del UNASUR. Por ejemplo, nosotros decimos en nuestra constitución política del Estado que en Bolivia hay 86 pueblos indígenas. Pero en esos tiempos, cuando hemos hecho la nueva constitución, esa era la información que teníamos, no teníamos más información. Hoy el Instituto Nacional de Estadística nos dice que no somos 36, somos como 80 y más. Entonces tenemos que constatar si somos 80, en qué calidad de pueblos, de naciones, de culturas, en qué calidad. Iguales en otros países y por lo tanto, por eso es este proyecto de saber exactamente cuántas culturas existen en todos los países del UNASUR y ojalá ampliar al CELAC